Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Y estaremos leyendo los versículos 8 al versículo 12, meditando en la unión, los buenos días y el amar la vida. En las próximas semanas estaremos viendo qué es la unión requerida por la palabra de Dios. ¿Qué son los buenos días? ¿Cómo determinamos qué es un buen día? ¿Y cómo podemos amar la vida? Tenemos que tener en mente el contexto en el que Pedro está hablando. Antes de eso, leamos 1 de Pedro 3, versículo 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. Vamos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos a ti honra y gloria y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder aplicar y entender todo lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a ser buenos discípulos, buenas ovejas, buenos siervos, buenos cristianos, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír, Señor, y un corazón y una mente capacitada y dispuesta de grabar y guardar tu palabra, Señor. Y danos un fuego para ser no calentabancas, no solamente escuchadores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Esto te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Este mensaje también pudo haber sido titulado Sumisión Bíblica en la Iglesia. La razón por la que digo esto es porque el pensamiento de Pedro continúa. ¿Cómo van a ser sumisos en el gobierno? ¿Cómo van a ser sumisos en el trabajo? ¿Cómo van a ser sumisos ante Dios en un matrimonio que no es bueno? Un matrimonio donde el cristiano está casado con una mujer no creyente o la cristiana está casada con un esposo no creyente. Igual empezamos, y es por eso que el mensaje tiene el título de unión como la primera palabra. La sumisión bíblica para los cristianos es unión. Unión. Así que termina Pedro al decir en conclusión, concluyendo este periodo desde el capítulo 2, versículo 13 hasta aquí, el capítulo 3, versículo 8, estamos concluyendo cómo tenemos que ser sumisos. Y acuérdense que el contexto es que nuestra sumisión bíblica ante estas diferentes esferas es ejemplar, es un testimonio vivo. Al ser ciudadanos sumisos, da testimonio de que somos hijos o hijas de Dios. Al ser ciudadanos sumisos en el trabajo, da testimonio de nuestra vida cristiana. Un esposo que se dirige con honor y amor y con paciencia a una esposa que no es cristiana, da testimonio a esa esposa de la vida cristiana. Una esposa
casada con un esposo no cristiano, que actúa conforme a lo que dice la palabra de Dios, con un espíritu reverente, con un espíritu de adoración espiritual y con un testimonio de vida, glorifica al Señor. Y aquí dice Pedro en conclusión, sed todos de un mismo sentir. Y luego lo que sigue en el resto de ese versículo es básicamente cómo podemos ver la unión espiritual en la iglesia, cómo tenemos que actuar en la iglesia los unos con los otros y cómo es que esa interacción los unos con los otros podemos ser ejemplo con los del mundo. Y dice Pedro en conclusión, sed todos de un mismo sentir. ¿Y cómo podemos ser de un mismo sentir? Siendo compasivos, fraternales, misericordiosos y de humilde espíritu. Podemos tener en mente que lo que Pedro está hablando aquí son instrucciones o características fruto de los cristianos. Es muy similar a el fruto del Espíritu: paciencia, humildez, control, amor, gozo. Y el primero que tenemos como instrucción es de el ser unidos primeramente en la mente. El tener un mismo sentir. Ahora, este mismo sentir es unión bíblica. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Unión bíblica. Cuando dice ser todos de un mismo sentir, estamos hablando de la vida cristiana. Estamos hablando de en qué tenemos unión. Estábamos hablando, por ejemplo, en nuestra escuela dominical de las diferencias entre nosotros y los presbiterianos en el bautismo, ¿verdad? Estamos unidos en doctrina. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Estamos unidos, obviamente, primeramente en Cristo Jesús. Jesucristo dijo en Juan 13, 34 y 35, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado a ustedes, ustedes también ámense los unos a los otros. De esta manera, en otras palabras, al demostrar este amor particular los unos a los otros, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Hay un amor diferente que demuestra el cristiano al otro cristiano. Tenemos que definir la unión conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos lleva a diversos lugares en las Escrituras. Por eso es que una mujer cristiana no tiene que casarse con un hombre no cristiano. Y una mujer cristiana o un hombre no se casa igual con una mujer que no es cristiana. El apóstol Pablo dice, ¿qué unión tiene Jehová con Belial? ¿Qué unión hay entre la oscuridad y la luz? No hay unión. No hay comunión en esas situaciones. La palabra de Dios habla mucho de cómo es que tenemos que estar unidos en Cristo. Habita en mí como yo habito en el Padre. El que no habita en mí no tiene vida. El que no habita en mí no da fruto. Estamos unidos en Cristo. Así que cuando estamos hablando de ser de un mismo sentir, somos de un mismo sentir en Cristo. Nuestra unión es doctrinal, nuestra unión es espiritual, nuestra unión es conforme a la palabra de Dios. Estamos unidos como cristianos, tenemos la misma misión, tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Redentor. Y hay unión a causa de eso. Si hablan con un hindú, no hay unión ahí.
el mundo moderno le dice a los jóvenes, puedes casarte con quien sea. Bueno, de hecho dicen, puede ser lo que quieras, ¿verdad? Pero aparte de eso, dicen, pueden casarte con quien tú quieras. Puede ser ella católica romana y tú puedes ser musulmán, cada uno adorando al que se le dé la gana. No es así. Como siempre, definimos nuestros términos conforme a las Sagradas Escrituras. Definimos todo lo que hacemos conforme a lo que dice la Biblia. Así que entendemos que es Dios el que nos dice cómo es que tenemos que actuar. Vayan por un momento a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Estaremos leyendo del versículo 9 al 11. Nos amamos los unos a los otros con ese amor particular de Cristo. Y en Juan 17, 9 al 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Este tema de unión es tan importante. Es tan importante que Jesucristo lo incluyó en su oración antes de ir a la cruz. Él dijo, Señor, voy, guarda los míos. Estoy hablando con los del mundo. No estoy orando por los del mundo. No estoy orando por los mundanos, los paganos. Estoy orando por los tuyos, mis ovejas, que son tus ovejas. Y mi oración, Padre Celestial, es que haya unión en ti. Nuestra unión no puede ser superficial. Nuestra unión es de tal importancia que Jesucristo oró por ella. Él nos dijo, ámense los unos a los otros, y esto va a ser uno de los frutos y una de las señales al mundo de que son los míos. Y es tan importante que tengamos unión. He escuchado a tantas personas decir, pues esta iglesia tiene este problema, o esta iglesia tiene este otro problema, o esta persona tiene este tipo de problema. Y la realidad es que hay dos tipos de situaciones. O las personas y esa iglesia no son iglesia verdadera porque no tienen unión con la doctrina de Dios, o la persona está simplemente buscando pretexto y excusa. No existe la iglesia perfecta. No somos perfectos. Ninguno de aquí presente somos perfectos, pero tenemos unión en Cristo. Hay un dicho, decía el pastor Steve Lawson, dice, si estás buscando una iglesia perfecta, será mejor que no te congregues ahí. Porque el momento en el que tú te congregues en esa iglesia ya va a dejar de ser perfecta. Es la verdad. Pero ¿cuántas personas hemos conocido, han escuchado que dicen, no, es que en mi pueblo no hay ni una iglesia que verdaderamente demuestre doctrina verdadera? Mi consejo ha sido, entonces, maneja a un pueblo donde sí, muévete a donde hay iglesia, ve a otra ciudad para ir a la iglesia. O si el Señor te ha capacitado, genuinamente empieza una iglesia. Pero lo que no es permitido, conforme a la palabra de Dios, es que estemos solos. No puedes mostrar ese amor que Cristo mandó como mandamiento a solas en tu casa. Solo se puede mostrar este amor cuando hay una comunidad. Pablo, hablando en Efesios 4, vayan ahí, Efesios 4. Efesios 4,
del versículo 1 al versículo 6, habló del mantener nuestra unión en la paz. Del mantener nuestra unión en la paz. Versículo 1 al versículo 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Son cristianos, ¿verdad? Vive como uno. Actúa como un cristiano. Dice ser cristiano, tienes una vocación. Vive en tal forma, con humildad y mansedumbre, con paciencia, una vez el fruto del Espíritu, soportándoos unos a otros en amor. Miren, vamos a parar ahí por un momento. Aquí, entre nos, como cristianos, se supone que estamos en el ambiente más fácil para practicar el amor. Se supone que aquí entre nos, aquí entre cristianos, aquí entre los hijos y hijas de Dios, tenemos el ambiente más perfecto para practicar el perdonarnos los unos a los otros infinitamente como Jesucristo lo hace. Se supone que aquí entre nos tenemos el ambiente más perfecto para ir practicando estas cosas: la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el soportándonos los unos a los otros, el amarnos los unos a los otros. Se supone que este ambiente es el más perfecto para que cuando vayamos al mundo ya tenemos práctica. Ya sabemos cómo perdonar. Ya sabemos cómo soportar. Y soportamos y perdonamos diferentemente a los del mundo que al cristiano. Al cristiano reconocemos, este hermano o esta hermana va a estar conmigo eternamente, toda la eternidad. Cristo murió por esta persona. Cristo me manda el tener unión con esta persona, no me manda a tener unión con los del mundo. No es la misma cosa. Dice en el versículo 3, esforzándoos para preservar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos de en el vínculo de la paz? Estamos hablando básicamente de la cadera, de la cadena, de la atadura de la paz. Si pueden visualizarlo por un momento, Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo Pedro. Ustedes están unidos. ¿Qué tan unidos? Como si estuvieran atados juntos, encadenados juntos, amarrados juntos. ¿Y cuál es la cadena que nos une? ¿Cuál es la atadura que nos une? ¿Cuál es la cuerda que nos une? La paz. La paz. Pero es algo que tenemos que estar esforzándonos para preservar. Tenemos que esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu. En sí, la realidad es que esa paz es la paz del Espíritu Santo. La cadena es el Espíritu Santo. La unión que tenemos es en el Espíritu Santo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego que sigue en el versículo 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos, en todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nuestra unión es en Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra unión es en la fe genuina, una sola fe, un Señor. ¿Cuál es lo que nos une? Tenemos a un Señor y se llama Jesucristo. ¿Cuál es nuestra unión? Somos los hijos de una fe, somos cristianos. Tenemos un solo bautismo. Tenemos un solo Dios y Padre de todos. Mi Padre es tu Padre.
Jehová, Yahweh, es nuestro Padre celestial. Él es mi Padre, Él es tu Padre, y si no es tu Padre, no somos familia. No somos del mismo grupo, no somos la oveja que tiene un cordero. Y este Padre está sobre todos. Él es el jefe, Él es el rey, Él es el soberano sobre cada uno de nosotros. Por todos, Él es el Padre de todos y en todos habita en nosotros. Esta es la unión que tenemos. Y es una unión que tenemos que esforzarnos a cultivar. Así que cuando empieza Pedro diciéndonos que tenemos que ir esforzándonos para ser de un mismo sentir, eso es lo que estamos diciendo. En conclusión, ser de un mismo sentir. Primeramente, primero en importancia, tienen que ser de un mismo sentir. Tenemos al mismo Dios, el mismo bautismo, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo Padre, y en eso estamos unidos. Tuvimos hace una semana o dos unos hermanos de Texas. ¿Los aman? Espero que su respuesta sea así. Tal vez no sabemos todo lo que podríamos saber de nuestro hermano y nuestra hermana, pero esto sí sabemos, son y tienen al mismo Padre, son de la misma fe, tienen al mismo pastor, no físico, ¿verdad? Obviamente, sino al gran pastor, y ellos serán aquellos con los que pasaremos la eternidad. Tenemos más unión con un cristiano que no hemos conocido que aún con nuestros seres más queridos que no están en la fe. Y tenemos que ir empezando a reconocer esa realidad. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. Dice Pablo en Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean sabios en sus propios ojos. Y una vez más en Romanos 15:5, que el Dios de la paciencia os otorgue que puedan vivir en tal armonía los unos con los otros, de acuerdo con Jesucristo, unidos con Jesucristo. Esta es la unión a la que hemos sido llamados. Vamos por un momento a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, quiero que noten esto una y otra vez. Esta es la súplica de los apóstoles, del apóstol Pablo. Les ruego, les imploro, pongan atención, por favor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Queremos primeramente que puedan vernos en unión, en armonía, que podamos ver el amor entre nosotros. Esto es el estándar bíblico para la gente de Dios. Y Pedro está cerrando esta sección que empezó en el capítulo 2, como dije, del versículo 11 o 13 hasta aquí, diciendo: ustedes cristianos están interactuando así con el gobierno y así con sus dueños o con sus jefes en el trabajo y así con sus esposos y con sus esposas, y aquí entre la familia de Dios, aquí en la iglesia, que haya unión, que sean del mismo sentir. El doctor Sproul comenta diciendo: el traer
unión, el que podamos traer a que nuestras mentes unidamente estén conformadas a la mente de Cristo. Solo lo podemos hacer al someternos cada uno a la palabra de Dios en el transcurso de toda nuestra vida. Toma toda la vida. No vamos a llegar de un día al otro a amarnos perfectamente, a soportarnos los unos a los otros, a querer el estar más con nosotros que con otras personas. Toma toda la vida. Continúa el doctor Sproul diciendo, la palabra de Dios nos da la perspectiva de Dios y esa perspectiva está radicalmente diferente a la perspectiva del mundo, porque nosotros queremos compartir la perspectiva de Dios y porque nuestros pensamientos están siendo formados por la palabra de Dios. Esto debería de llevarnos a tener una mentalidad común al compartir nuestra comunión en la fe genuina de Dios. Esta mentalidad de un mismo sentir, dice el Dr. Sproul, es un marco de la comunión de los santos, que es tan precioso que deberíamos de guardarlo cuidadosamente. Todos lo conocemos y lo hemos visto. Una iglesia que no parece iglesia. Un lugar donde parece que los de este lado odian los que están sentados de este lado y los que están sentados hasta atrás parece que no se están llevando bien y odian a las personas que están sentados del otro lado de la iglesia al frente, y los que están vestidos con las capas rojas no les caen bien las que tienen las capas o los gorros morados. No hay unión. No hay unión teológica. O todos hemos visto o hemos escuchado de esas iglesias donde todos están los grupitos y los únicos que se aman son los que pertenecen a ese grupito. Los que están en el grupo del grupo atlético se llevan muy bien, pero no se llevan bien con las esposas que están teniendo el grupo familiar, y ellos no se llevan bien con el grupo que les gusta ir de cacería. No hay unión. Pero de vez en cuando encontramos un lugar donde hay una comunión, una mentalidad, o como dice Pedro, un mismo sentir que es palpable. Y tenemos que cultivar eso. Miren, en los últimos 5 años, yo les puedo decir con sinceridad que hemos crecido más y más en unión. ¿Estamos donde deberíamos estar? Probablemente no. Yo dudo que hemos llegado al nivel que dice la palabra que es el marco de unión. Pero nos amamos más ahora que hace 5 años. Pero ha tomado tiempo, ¿verdad? El conocernos, el cultivar eso ahí. Y ahora nos toca el guardar esa unión. Toma tiempo. Pero siempre es obvio cuando alguien no es parte del cultivar esa unión. Simplemente se ve, se nota. Es como si estuviéramos viendo un carro que tiene 3 llantas que sí caben y una dona. Es obvio que la dona no está en comunión con el resto del vehículo. Algunas veces, porque estamos en Iowa, han visto esas camionetas que el frente es rojo y las puertas son blancas y la cabina de la troca es morada o es otro. Básicamente es una parte de este carro y esta parte de otro carro, y parece que es evidente que ese carro ha sido arreglado con partes de otro carro, ¿verdad? Pero, aunque sean diversas partes,
se lija y se pinta toda esa camioneta del mismo color, se va a ver que es del mismo, ¿verdad? Pero toma trabajo. Se tiene que lijar, se tiene que emparejar, se tiene que pintar. Y después lo que se ve es un carro. Es lo mismo. Nosotros venimos de diversos caminar, de diversas vidas, con diversos problemas, pero hemos cultivado unión en Cristo. ¿Qué nos une? ¿El que somos del mismo país? No, ¿verdad? Aquí tenemos a un ciudadano americano, mexicano, de El Salvador. ¿Qué nos une? ¿La lengua? Pues ustedes hablan mejor el español que yo. ¿Qué nos une? Cristo, ¿verdad? Somos hijos e hijas de Cristo. Somos redimidos por Cristo y a base de eso tenemos unión. Así que dice Pedro, primero, sed todos de un mismo sentir. Segundo, compativos, o podríamos tener simpatía, compativos. Lo interesante, y a veces me gusta tanto la casi comunión que hay entre la lengua griega y el español. Compativos, y la palabra griega es patos. No patos como cuac, cuac, ¿verdad? Pero patos, P-A-T-H-O-S. Patos, compativos. Así que, ¿qué es lo que vemos? Con patos, como chile con carne, ¿verdad? Con simpatía, unión. ¿Cómo interactuamos los unos con los otros? Con simpatía, compativos los unos con los otros. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esta es la simpatía. Esta es el ser compasivo. Esta es la unión, es parte de eso. Llorar con los que lloran, gozar con los que gozan. Ahorita estábamos llorando junto con nuestro hermano Joel y nuestra hermana Iram, ¿verdad? Pero viven en Pakistán, no los conocen. No impide nada, son nuestros hermanos en Cristo. Y el escuchar que nuestra hermana perdió a su bebé nos duele, ¿verdad? Y no es nada más porque lo sintamos en un nivel emocional, es porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y a un nivel que a veces no reconocemos conscientemente. Esa es nuestra familia, y nuestra hermana y nuestro hermano están sufriendo y sufrimos junto con ellos. Pero aquí entre nosotros hemos pasado por mucho. Hemos llorado con nuestro hermano Les cuando el Señor llamó a su esposa a regresar, a ir al cielo con él. Hemos gozado en el matrimonio de nuestra hermana, mi hermana Arlene, cuando se casó. Hemos gozado y sufrido los unos con los otros en coronavirus y influenza y problemas caminando, a veces problemas levantándonos, dolores. Y en cada una de esas cosas hemos sido simpáticos o compasivos los unos con los otros. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26. Dice el apóstol Pablo, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es la comunión que tenemos, la simpatía. Esto es lo que es el ser compasivos los unos con los otros. Nos gozamos cuando sentimos el gozo, sentimos los dolores juntos, unidos. La unión que tenemos no es nada más doctrinal, la unión que tenemos también es una unión de corazón.
Pedro ya nos ha dado instrucciones a eso. Nos ponemos a pensar en el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, una persona no puede recibir ni una cosa a menos que sea dada del cielo, a menos que sea dada del Señor. Una persona no puede recibir nada. Así que reconocemos cuando le dieron un aumento a este hermano o a esta hermana, o cuando un nuevo trabajo a este hermano y a este hermano no, que cómo nos gozamos. El Señor ha dado esto, el Señor soberanamente, así que celebramos. Nos gozamos en cumpleaños, aniversarios, matrimonios. Juan Calvino comenta diciendo, la simpatía se extiende a todas nuestras facultades. Cuando hay concuerdo que existe entre nosotros para que cada uno siente junto con nosotros la adversidad cuando la sentimos y se goza junto con nosotros en la prosperidad, para que cada uno no nada más se interesa en su propia vida, sino que también ve con interés el beneficio de los otros. Esto es lo que Pedro está diciendo cuando dice hay que ser compasivos. No me importa nada más que mi casa esté bien, me importa cómo está la casa de cada uno de mis hermanos y hermanas. Nos importa, por ejemplo, de que nadie se caiga en el patio de atrás de la hermana Gloria. No queremos que se queden ahí un montonal de tablas que se están empezando a podrir para que no se vuelvan a caer alguien en eso. Eso es el tener compasión. No quiero que se dañe mi hermana. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar unos hermanos que sí saben qué están haciendo en carpintería y vamos a ir a hacer esto. O cuando el Señor me da la oportunidad de tomar la pala que tengo en la camioneta e ir y quitarle la nieve. Es una demostración de la unión que tenemos. Así es una disposición de que tenemos que actuar con amor y que el mundo lo ve y es un testimonio del amor de Dios. Ya se han visto cómo actúan estos hermanos, les importa genuinamente cómo están los unos con los otros. Tenemos que acordarnos, la única diferencia entre nosotros y los perversos del mundo es la gracia de Dios. Eso es todo. Eso es lo único que hace la diferencia. Y no es algo que nosotros podemos gloriarnos en nosotros mismos. Dios, en su gracia y en su misericordia, nos redimió. Así que, ¿cómo actuamos los unos con los otros? Como la familia de Dios, con ese amor particular. Voy a pasar la eternidad con este hermano, con esta hermana, dando gloria, entonando cantos al mismo Dios. Y eso debería motivarnos a una acción compasiva. Tercero, una unión fraternal, fraternales, un amor fraternal. Entonamos cantos de que somos la familia de Dios. Soy feliz porque soy la familia de Dios. Soy lavado en la fuente. Lo entonamos. Somos redimidos en Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Y actuamos conforme así. Pedro continúa dándonos las características que tenemos que tener como cristianos sumisos a Dios. Tener unión en la doctrina, unión en compasión, unión de corazón. Reconocemos que somos familia. Reconocemos que somos redimidos por el mismo Señor.
Si reconocemos todos esos unos, ¿se acuerdan que estaba diciendo Pablo? Un bautismo, un Señor, una fe. Eso es lo que nos une. Llega el tiempo para demostrar eso en acción. Somos los redimidos. Somos los que antes no eran una gente, pero ahora somos una gente y estaremos eternamente los unos con los otros. Y las escrituras son absolutamente claras, que somos mandados el amarnos los unos a los otros con un amor como el amor de Cristo. Si ven cómo cada uno de estos básicamente ayuda a entender el otro, tenemos que tener unión, pero esa unión tiene que ser en los fundamentales de la fe, con las escrituras como nuestra única autoridad. Y esa unidad, esa unión es evidente y es expresada cuando mostramos simpatía, compasión los unos a los otros, gozándonos cuando los otros se gozan, llorando y sintiendo el dolor cuando nuestros hermanos los sientes. Y ahora, ¿cómo sigue demostrando esa unión? Con un amor fraternal, como hermanos y hermanas redimidos por gracia a través de la fe en Cristo solamente. Una vez más, el doctor Sproul comenta, la familia es la metáfora primaria en las escrituras dadas para la iglesia. Dios es el Padre, nosotros los hijos adoptados. Si Dios te ama a ti y tú estás en Cristo y Cristo me ama a mí y yo estoy en Cristo, entonces ¿qué podía ser posiblemente más natural que lo que nos una en la fundación de esta pirámide sea amor entre nosotros? Deberíamos de amarnos los unos a los otros, a lo menos por razón de que tenemos al mismo Padre. Deberíamos de amarnos a lo menos por razón de que tenemos al mismo Padre. Este amor también sirve como marca, como testimonio al mundo. El que nos amemos en una manera particular, el que nos amemos como Cristo nos amó, el que nos amemos como el Padre ama al Hijo, el ser un microcosmo, una imagen, un tipo de ese amor los unos a los otros, es tan importante. Es tan importante el que no bastardicemos ese amor. Hablamos la semana pasada de que podemos, no debemos, podemos ganarnos al esposo o a la esposa mundana por medios fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada, pero también hablamos de que si queremos obedecer a Dios y hacer conforme a su palabra, lo que debemos de hacer, el método más efectivo es el que Dios ha prescribido. Y Él ha dicho, ustedes se tienen que amar de una manera tan particular que el mundo vea cómo se aman y a través de eso sean encelados a querer ese amor. Lo que queremos es que nuestros familiares que no conocen a Cristo lleguen a decirnos, más amas a los de tu iglesia que a mí. Y entonces podemos responder con sinceridad, no y sí. No, no los amo a ellos más que a ti en la misma manera. A ellos los amo como la familia con la que voy a pasarme eternamente, y a ti te amo como la familia que el Señor me ha dado hasta ese día. Pero sí, en grado he sido mandada a amar más a mis hermanos. ¿Quieres que te ame como los amo a ellos? Arrepiéntete. Dale tu vida a Cristo. No es fácil. No es fácil cuando pasan los años.
No es fácil cuando te preguntan cuándo es la última vez que hablaste con esa persona, ese familiar que no está en Cristo, pero dice ser cristiano. Y tu respuesta es, hace 3 años. Y te duele el corazón. Pero el Señor ha dicho, vas a amar de esta manera con unión, compasivo, con una familiaridad fraternal, pero no nada más ahí. ¿Cuál es la cuarta palabra que usa Pedro aquí? Misericordiosos y de un espíritu humilde. La palabra en el griego es con un corazón humilde. Y la palabra es víscera, visceral. El amor que tenemos los unos con los otros es uno de misericordia que sobrepasa lo que tenemos al mundo. No es superficial. El amor de Dios es profundo, visceral, tan tierno como nuestras entrañas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Efesios 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Una mente y un corazón humilde. Amamos de esta manera, con un mismo sentir, compasivos, con un amor fraternal, familiar, misericordiosos, de un espíritu o una mente humilde. Humildez como la que Cristo tuvo. Esta es la última característica que tenemos antes de que vienen las instrucciones de cómo actuamos, de no dar mal por mal. Humildad. En humildad, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, hemos de contar a nuestros hermanos como más importantes que a nosotros mismos. Hemos que amarnos, actuar conforme a esto. Y la palabra de Dios dice, este es el testimonio que va a ser efectivo. Pero la realidad es que en los últimos 15 años, más que eso, pero en los últimos 15 años, he visto a más personas escoger más el amor temporal a fidelidad a Dios. La palabra de Dios es clara, tendremos que dar cuentas por todo. Yo prefiero, en lo personal, hablando de mí, que cuando esté ante mi Señor, yo pueda decir, Señor, yo actué conforme a lo que vi en tu palabra. Tu palabra me dijo, con tal persona ni comas, y no comí, mi Señor. Con tal persona ni hablé, y no hablé, mi Señor. Y por mucho que me dolió, por X años, llegó a tu salvación, o no escuchó y fue al infierno. Yo prefiero eso al escuchar, ¿por qué no hiciste conforme a lo que yo prescribí en mi palabra que hicieras? Y decir, pues Señor, es que yo quería amarlo, yo quería amarla, yo quería demostrar tu amor al ser siempre piadoso y misericordioso con ellos, y que el Señor me diga, hijo, hija, yo te dije que tu misericordia tiene que ser dirigida primero a la casa de Dios. Nuestro amor, nuestra afección, la humildad de nuestra mente, nuestro servicio, tiene que ser centrado y conformado a la palabra de Dios, a
los hermanos y las hermanas en Cristo con un amor particular. Pero Pedro no para ahí, continuará y continuaremos la semana que viene con el versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar. Y ahí es donde empezaremos la semana, si el Señor nos permite, que viene. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15, 5 a 6, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gente de Dios dice: